Comentábamos en el video anterior la importancia de la operación t veces un vector y vamos a reforzar esa idea con el ejercicio número 2 que nos dice que encontremos un par de vectores con ciertas características con respecto a un vector original. En este caso nos piden que con base en el vector P, encontremos en el inciso A un vector con ciertas características. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar el vector P de componentes 2, 3. Aquí está el punto de coordenadas 2, 3 y aquí está el vector P de componentes 2, 3. Y dice, encuentra otro vector que se encuentre a la mitad de distancia del origen que 2, 3 en su misma dirección y en el mismo sentido. Ok, entonces yo necesito en el inciso A un vector, vamos a llamarle A, que cumpla con ciertas características con respecto al vector P. Y me dicen que se encuentra a la mitad de distancia del origen. Entonces, esta operación que habíamos comentado de t veces un vector, t es un factor de escala que me puede hacer más pequeño o más grande un cierto vector, puede cambiármelo de sentido, puede mantenerme el mismo sentido, etcétera, etcétera. Entonces es una operación muy, muy poderosa. Si yo quiero que esté a un medio de la distancia, pues entonces te va a valer un medio. Y entonces vamos a tener a un medio por 2, un medio por 3. Es decir, tengo el vector A de componentes 1, 1.5. Vamos a localizarlo. 1, 1.5. Claro, va a estar sobre el vector P, puesto que tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, si este T es positivo, entonces el nuevo punto se encuentra en el mismo lado que P. Si, como en el ejemplo anterior, si T hubiera sido negativo, entonces el punto estaría del otro lado, del lado opuesto. Bueno, ese es el inciso A. El inciso B dice que se encuentra un tercio de la distancia de 2, 3, pero en el sentido opuesto a un tercio. Entonces vamos a llamarle B al nuevo vector y va a ser T veces P. Pero ahora yo quiero que esté a un tercio. Pero no solamente un tercio, sino del otro lado. Entonces necesito afectarlo por un menos, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces ahora tenemos al vector menos 2 tercios, menos 1. Aquí está. Y este vector B, si yo tuviera un compás, vería que su magnitud, pues es la tercera parte de la que yo tenía originalmente para el punto P o para el vector P, como gusten. En este siguiente ejercicio dice que tenemos dos vectores, el vector B, P y el vector B.
y nos piden que encontremos un vector que va del punto P. Perdón, aquí es. Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle Q a este vector. Dice, encuentra el vector que va del punto P al Q, tanto gráfica como analíticamente. Sale, entonces empezamos. Como son m-hadas de tamaño 2, entonces seguimos trabajando en el plano cartesiano. Y entonces tenemos al vector de componentes menos 2, 2. Ese es el vector P. Y al vector Q, 2, 4. Son vectores de posición. Su anclaje está en el origen. Y ahora me dice que encuentre al vector que va de P a Q. Ojo, es importante esta notación de P a Q. Empieza en P y termina en Q. Vamos a ponerlo de otro color. Aquí está. De P a Q. Y ahí está determinado gráficamente, como nos lo piden en esta primera parte. Analíticamente vamos a determinarlo. El nuevo vector PQ tiene punto final Q y punto inicial P. Entonces, siempre que tú tienes punto inicial al punto final, para determinarlo van a ser las coordenadas del punto final menos las coordenadas o componentes del punto o vector inicial. Entonces, Q es de componentes 2, 4 y P menos 2, 2. Y aquí tendríamos 2 menos 2 para la primera componente y 4 menos 2 para la segunda componente. Y esto nos queda 4,2. 4,2. Y aquí viene lo interesante. Si yo grafico 4,2, si yo grafico 4,2, este es el vector 4,2. Caray, pues no tendría que ser el vector PQ, no tendría que haberme dado dónde está el vector en rojo. Bueno, pues recordamos lo que dijimos en el video anterior acerca de que un vector cuando lo cortas y lo pegas o lo copias y lo pegas en una traslación rígida, es decir, que solamente que no lo vas a girar ni a quebrar ni a nada, es exactamente el mismo donde quiera que esté. ¿Cuál es la diferencia entre este PQ en azul y PQ en rojo? Bueno, que el que nos dio gráficamente es un vector de desplazamiento. Es decir, puede estar donde sea, que no sea el origen. Mientras que PQ en azul es un vector de posición. Este sí, como es de posición, a fuerza debe de estar anclado en el origen. Pero ya sea que te refieras al vector PQ en rojo o al vector PQ en azul, es exactamente el mismo mientras más mantengas su tamaño, su dirección y su sentido, como lo podemos ver aquí. Entonces, repito, un vector es invariante bajo la operación de traslación.
Yo podría haberlo puesto, por ejemplo, aquí. Mientras que tenga aquí 4 unidades y aquí 2 unidades, este vector también es el vector PQ, etcétera, etcétera, etcétera.